En los próximos minutos vamos a comenzar a estudiar qué es el famoso Círculo de Viena dentro de la filosofía contemporánea. Pero no perdamos tiempo. Les cuento que el Círculo de Viena es un grupo cerrado de filósofos y científicos. Entonces, grupo de científicos y filósofos movidos o animados por un mismo y único objetivo. Por un mismo, entonces, objetivo. ¿Cuál es este objetivo que tanto entusiasmaba a los integrantes del Círculo de Viena? Les cuento que era el de establecer, así es, establecer una filosofía científica. Así es, establecer para los integrantes del Círculo de Viena una filosofía científica era el objetivo principal. Y es más, les cuento que la teoría o la doctrina desarrollada dentro de este Círculo de Viena es considerada o es denominada como empirismo lógico, o también lo pueden encontrar como neopositivismo. Pero ¿qué les parece si en el presente video vamos haciendo una aproximación a este Círculo de Viena? Y para hacer una aproximación tenemos que ir a la historia, es decir, vamos a ver cómo o cuáles fueron los antecedentes de este Círculo de Viena. Entonces vamos a marcar aquí antecedentes del Círculo de Viena. Ya mismo les voy a nombrar a este señor que vemos aquí, a Ernest Mach. Pero antes de decirles quién fue Ernest Mach, nos vamos a ir a un año, nos vamos al año 1920, porque en 1920 ya existía en Viena una tradición, de alguna manera, que tenía una tradición filosófica que tenía un claro signo empirista. Y el precursor, y ahora sí, de esa línea era este señor que vemos aquí, este austríaco llamado Ernest Mach. Lo ubicamos entre los años 1838 y 1916. ¿Qué tenemos para decir con respecto a Ernest Mach? Les cuento que sostenía una postura fenomenista. ¿Qué queremos decir con esto? Él creía que la ciencia solo trata de fenómenos. La ciencia, entonces, solo trata de fenómenos, es decir, de los hechos tal como se nos manifiestan en la experiencia, es decir, de las apariencias, tal como se presentan en la experiencia. Y claro, de esto se desprende que toda pretensión de alcanzar una realidad más allá de la experiencia sería una pretensión metafísica para Ernest Mach, imposible de ser realizada. Inclusive la posición de Mach también, digamos, es considerada instrumentalista. Instrumentalista. ¿Por qué? Porque los estudiosos de él consideran que para él el fin de la ciencia era la economía del pensamiento. Es la economía, por decirlo de forma rápida, del pensamiento. Es decir, para que ustedes entiendan, enunciar leyes y teorías que ahorrarían muchas experiencias y mucho trabajo. Sigamos adelante con los antecedentes. Conocimos a Ernest Mach, un fenomenista que creía que la ciencia solo trataba de fenómenos. Nos vamos con este señor que vemos aquí. Como podemos leer, Moritz Schlick. Pero antes de hablar de Moritz Schlick, vamos a ir al año 1895. ¿A qué lugar nos vamos? A la Universidad de Viena, porque en ese año se crea en la Universidad de Viena la cátedra, pueden ir anotando, de Filosofía de las Ciencias Inductivas. Cátedra entonces de Filosofía de las
ciencias inductivas. Y ahora sí nos vamos a Moritz Schlick. ¿Por qué? Porque en el año 1922 será Moritz Schlick quien ocupe el mando de alguna manera de esta cátedra de las ciencias inductivas. Les cuento que Moritz Schlick nace en 1882 y muere en el año 1936. Y él también va a arribar desde el campo de la física. Para Schlick vamos a hacer una breve mención a su pensamiento. Para Schlick, un enunciado no comprobable empíricamente es un enunciado sin sentido. Entonces, enunciado sin sentido es aquel, como decíamos, no comprobable empíricamente. Sigamos adelante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él dice que un enunciado sin sentido es aquel no comprobable empíricamente y además puede ser también un enunciado mal construido, es decir, no es ni verdadero ni falso. Por ejemplo, si yo les digo el perro abajo, rojo, ellos, sin una oración así, una proposición de esa forma, no tiene sentido. Entonces, básicamente lo que quiero que les quede en claro, para que tengan una idea del pensamiento de Moritz Schlick, es que un enunciado para él sin sentido es aquel no comprobable empíricamente, es decir, un enunciado que esté mal construido. Sigamos adelante. ¿Por qué? Conocimos dos personajes antecedentes y hay algo a destacar. Moritz Schlick es considerado, y ahora sí nos metemos de lleno, el fundador del Círculo de Viena. Fundador entonces del Círculo de Viena, dato muy importante. Y ya que hablamos del Círculo de Viena, vayamos al próximo resumen. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos resumir el espíritu del Círculo de Viena? Bueno, hemos hecho este pequeño cuadrito, esta pequeña red. Por un lado, vamos a ver las características entonces. Podemos hablar de cientificismo dentro del Círculo de Viena, es decir, en el sentido, para que se den una idea, que los procedimientos de las ciencias experimentales son los únicos válidos. Entonces, procedimientos de las ciencias, como decíamos, experimentales, son los únicos válidos. Pero sigamos adelante, porque también dentro del Círculo de Viena encontramos un notable empirismo, en el sentido que todo conocimiento científico ha de basarse en la experiencia. Todo conocimiento científico, entonces, se basa en la experiencia para los integrantes, entonces, del Círculo de Viena. Tal es el conocimiento válido. Interesante este concepto también. Y vamos con una última característica del Círculo de Viena, definida por su naturalismo, en el sentido que el Círculo de Viena niega la realidad de cualquier entidad no experimentable empíricamente. Entonces, se niega, como decíamos, la realidad de cualquier ente, entonces, ente no experimentable empíricamente. Experimentable empíricamente. Muy bien, hemos recorrido las características principales del Círculo de Viena.
Los invito a todos aquellos que estén interesados a seguir viendo nuestros videos. Si tienen dudas con respecto al Círculo de Viena, por supuesto pueden resolverlas debajo de nuestro video, con gusto se las responderemos. Gracias por acompañarnos hasta aquí.